Muy bien, jóvenes, vamos a seguir con nuestro curso de estadística y probabilidades con el tema elaboración de tabla de distribución de frecuencia a partir de datos estadísticos, ¿ok? Datos obtenidos. Muy bien, para nuestro primer ejemplo que vamos a estar desarrollando, me dicen así. En la siguiente tabla se registra la estatura en centímetros registrada por 40 alumnos de un colegio. Y ahí tenemos nuestra tabla. Es decir, un cierto personaje comenzó a anotar las estaturas en centímetros de los alumnos de un cierto colegio. 1,61 metros o 161 centímetros, 138 centímetros y así sucesivamente. Cada número representa a la estatura de cada alumno. Es decir, un alumno, dos alumnos, tres alumnos y total 40 alumnos. Bueno, lo que nos pide el ejercicio es construir una tabla de distribución de frecuencia agrupados en 6 clases. ¿Okay? Esta es la especificación del ejercicio. En 6 clases, luego vamos a buscar de ella, o vamos a elaborar de la tabla de distribución la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Bien sencillito está nuestro ejercicio. Preparar la tabla de distribución con los datos, determinar la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. ¿Qué es la primera cosa que tenemos que hacer? La primera cosa que tenemos que hacer, tenemos acá nuestra tabla, ¿verdad? La primera cosa que tenemos que hacer es buscar el rango. ¿Y cómo se obtiene el rango? El rango se obtiene restando. ¿Qué cosa? El mayor valor con el menor valor. Y vamos a buscar un poco aquí. ¿Cuál es el mayor valor de datos? El mayor valor de datos que se tiene en este conjunto es 178. ¿Ok? Entonces anotamos 178 y vamos a buscar ahora el menor valor de todos. Y el menor valor de todos en este conjunto de datos es 118. ¿Ok? Ya tenemos el mayor, ya tenemos el menor. Anotamos también. Efectuemos la resta. El rango es igual a 60, haciendo la resta. Como el ejercicio nos pide construir una tabla con 6 intervalos de clase, entonces el rango vamos a dividir con 6. ¿Ok? 2 puntos significa dividido. 60 dividido 6, 10. Muy bien. Tenemos que el 6 viene a ser la cantidad de clases o la cantidad de intervalos de clases que se va a tener. ¿Y qué viene a ser el 10? Viene a ser el tamaño de clase, es decir, cuántos datos van a estar en cada clase. Perfecto. Va a tener 10 datos por cada clase. ¿Y cuántas clases son? Son 6 clases. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a construir entonces nuestra tabla de distribución de frecuencia. Voy a volver aquí a copiar nuestra tabla porque vamos a necesitar, esto serían los datos y la tabla que vamos a estar elaborando. En la primera fila, en la primera columna, primera columna, vamos siempre a estar escribiendo acá la variable. ¿Qué representaba estos datos? ¿Qué eran estos datos? Eran las estaturas. ¿Ok? Eran las estaturas. Bueno, también vamos a necesitar acá en la segunda columna el conteo. Luego vamos a estar buscando la frecuencia absoluta. Ya sabemos ya que este símbolo acá viene a ser la frecuencia absoluta. También vamos a estar buscando la frecuencia acumulada. La forma de representar. Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Muy bien. ¿Cuándo era nuestro menor valor en este conjunto? Era 118. ¿Cuántos datos? ¿Cuánto era el tamaño de clase? Era 10. Entonces comenzamos con el menor valor, 118, y cargamos 10 datos en la primera clase. Esta viene a ser la primera clase. ¿Okay? Entonces son 118, se cuenta desde 118. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Es decir, de 118 a 127 son 10 datos, el tamaño de clase. Y así sucesivamente. El siguiente valor en la siguiente clase, ¿con cuánto va a comenzar? Con 128. Siguiente valor. Y 10 datos más sería 137.
Una forma más sencilla de hacer es sumar más 10. 118 más 10, 128. 138, acá sería 127, 137, 147. Acá más 10 sería 148 y los demás. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta acá que va 27, 37, 47, 57 y acá termina con 78. No tenía que ser 77. Bueno, el tema es lo siguiente. Llega a 177, pero nosotros tenemos que recordar que nuestro mayor valor de datos es 178. No podemos llegar acá a 177 y dejarle fuera a un dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentarle nomás entonces un número más para incluirle a 178. Eso se puede hacer. Se puede aumentar ya sea al principio o ya se puede aumentar al final. Si fuese, por ejemplo, si sobra dos datos, entonces conviene aumentar uno al principio, reduciendo uno al principio y aumentando uno al final. Entonces incluye esos dos datos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es el conteo. 118 a 127 vamos a anotar o vamos a marcar todo lo que son todos los números que están en ese intervalo. ¿Ok? Por ejemplo, acá en la primera fila, el primer número que se encuentra entre ese intervalo es el 126. ¿Se dan cuenta? 126 está dentro de este intervalo. Vamos a marcar eso. En la segunda que tenemos, no tenemos nada. Acá tenemos otro, 118. ¿Ok? Y acá marcamos 126, ¿verdad? Entonces colocamos una rayita acá en el conteo para incluirle ese valor. El otro sería 118, como habíamos dicho. Acá en el conteo marcamos una rayita más. Luego otro valor que habíamos encontrado acá es 125. Acá también marcamos una rayita más. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Entonces, cada vez que vamos encontrando un dato que está dentro de ese intervalo, vamos a ir marcando. Muy bien. Para el siguiente acá, desde 128 a 137, buscamos un número que está entre ellos. Acá tenemos el 135, ¿verdad? 135. Marcamos 135 y marcamos en el conteo. Luego tenemos, 132, que está dentro de ese intervalo. También marcamos. Luego tenemos 128, que está dentro de ese intervalo. Marcamos. 135, marcamos. 136, marcamos. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, todos los números que están dentro de un cierto intervalo vamos a ir marcando, eliminando datos. ¿Sí? Esto viene a ser el conteo. A ver, pues teníamos más. 135 y marcamos el conteo. ¿Quedó claro, verdad? Bueno, así se repite con todos los datos. Entonces acá ya tenemos digamos así, elaborado nuestro conteo. Y vamos a suponer que esto está todo marcado ya. Lo que hacemos para la obtención de la frecuencia absoluta es contar 1, 2, 3. Entonces 3 sería mi frecuencia absoluta. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi frecuencia absoluta sería 6. ¿Se entiende? Acá tenemos 14, 9, 5 y 3. Ya después de hacer el conteo. Acá al sumar la frecuencia viene a ser la n. N de muestra se le llama esto. Que sería en este caso 40. Que sería el total de datos que se tiene. Para la frecuencia acumulada lo que vamos a hacer es la primera frecuencia absoluta. Vamos a volver a copiar. Y esta frecuencia que hemos encontrado aquí, 3, vamos a sumar con la siguiente frecuencia absoluta. Es decir, 3 más 6, 9. 9 más 14, 23. ¿Se dan cuenta cómo vamos a hacer? En zigzag. 23 más 9, 32. 32 más 5, 37. 37 más 3, 40. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tiene que coincidir este resultado. A esto se le llama frecuencia acumulada. ¿Por qué? Por cada clase que vamos desarrollando va acumulando nuestra frecuencia. La frecuencia relativa.
Para la frecuencia relativa vamos a utilizar una pequeña formulita. O se puede hacer por regla de 3. Significa 3, en este caso acá, el 3, ¿cuánto por ciento representa del 40? Una forma de hacer es nuestra frecuencia que tenemos aquí en esa fila, dividimos con la n y multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Ok? Por ejemplo, para el primero, mi f para la primera fila sería 3 y divido con 40. 3 dividido 40 y luego por 100, 7.5. ¿Dónde anoto este 7.5? Aquí, frecuencia relativa. El siguiente, ¿con cuándo ya ahora? No va a ser más con 3, va a ser con 6. 6 dividido 40 y luego multiplico por 100, 15. 14 dividido 40 por 100, 35 y así sucesivamente. Acá al sumar la frecuencia relativa tiene que dar 100%. Muy bien. Para la frecuencia relativa acumulada vamos a repetir este proceso pero con la relativa acumulada, con la relativa. Es decir, vamos a repetir el mismo proceso y vamos a ir sumando 7,5, 7,5 más 15, 22,5, 22,5 más 35, 57,5 más 22,5 da 80, más 12,15 da 92,5 y más 7,5 que da 100. Y ahí tenemos lo que viene a ser nuestra tabla de distribución de frecuencia. Esta es la tabla de distribución de frecuencia para los datos estadísticos. Cómo se elabora los intervalos, cómo se elabora el conteo, la frecuencia absoluta, acumulada, relativa y relativa acumulada. Cualquier cosa, estamos a las órdenes.